¿Sabías que hay canciones que, aunque suenen inocentes, alegran al enemigo y entristecen al corazón de Dios? Muchas veces repetimos letras pegajosas sin pensar en lo que realmente dicen, ignorando el impacto espiritual que tienen sobre nosotros. Efesios 5:19 nos instruye: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Este versículo no es solo un consejo musical, es una advertencia. Lo que cantas puede acercarte a Dios o alejarte de Él. Hoy profundizaremos en una canción popular que se ha infiltrado en muchos hogares y corazones, explicando por qué su mensaje no agrada a Dios. Te mostraremos cómo identificar este tipo de letras y te recomendaremos una canción que sí está en la Biblia y exalta al Señor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y purificar lo que entra a tu alma a través de la música? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que cantas puede afectar tu vida espiritual? Si una melodía inocente, pegajosa o popular puede abrir una puerta que no estabas preparado para abrir. No se trata solo de una letra, se trata de lo que ocurre en el mundo invisible cuando tu boca la repite, cuando tu mente la interioriza y cuando tu alma la acepta como verdad. Muchas personas no lo entienden hasta que ya es demasiado tarde. Repiten canciones porque están de moda, porque todos las cantan, porque el ritmo es contagioso. Pero detrás de muchas de esas letras hay mensajes disfrazados, hay declaraciones que exaltan el orgullo, la sensualidad, la rebelión, el dolor sin redención. Y lo más grave, hay himnos que, sin que lo sepas, terminan alegrando al enemigo. En Ezequiel 28, Dios describe la caída de Lucifer y en el versículo 13 revela algo impactante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No era un ángel común, fue creado con instrumentos musicales dentro de sí. Fue diseñado para liderar la adoración. Su misma estructura portaba sonido, ritmo, armonía. Y cuando fue expulsado del cielo por su soberbia, no perdió esa capacidad, simplemente la pervirtió. Si comprendemos esto, entonces entenderemos por qué la música es uno de los canales favoritos del enemigo para influir en las emociones humanas. No es una exageración, es una realidad espiritual profundamente ignorada. Cada vez que escuchas una canción, estás abriendo un espacio en tu interior para que ese mensaje se plante como semilla. Y esa semilla dará fruto. El problema es que muchos no se detienen a evaluar qué tipo de fruto están cultivando. ¿Es paz? ¿Es gratitud? ¿Es humildad? ¿O es desesperanza, orgullo, deseo incontrolable, rencor o vanidad? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y una de las formas más eficaces de sembrar ideas en el corazón es a través de la música. Muchos creyentes han subestimado el poder espiritual de las letras que cantan. Piensan que como no están haciendo nada malo físicamente, no hay daño alguno. Pero la Biblia es clara en que la batalla espiritual ocurre primero en la mente. Segunda de Corintios 10:5 nos exhorta a derribar argumentos y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo se forman muchos de esos pensamientos? A través de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que cantamos. Hay canciones que presentan el ego como algo admirable, que convierten la sensualidad en un juego, que exaltan la tristeza sin redención, como si fuera una verdad que hay que abrazar. Un joven me dijo una vez: no entiendo por qué me siento tan apagado espiritualmente. Voy a la iglesia, leo la Biblia, pero no avanzo. Al preguntarle qué música escuchaba, me dijo: solo cosas suaves, nada vulgar, baladas, pop, cosas de despecho, ya sabes. Le pedí que me mencionara algunas canciones y mientras me decía los títulos,
Sus propias palabras se hicieron evidentes. Cada una de esas canciones hablaba de abandono, de traición, de la imposibilidad del amor, del deseo sin control, de un corazón roto que no podía perdonar. Y eso era exactamente lo que él vivía internamente. Una fe sin esperanza, una emoción sin equilibrio, una relación con Dios bloqueada por una narrativa de dolor constante. No fue el pecado visible lo que lo ataba, fueron las declaraciones que repetía sin pensar. Porque cada vez que cantas una frase, no solo la estás repitiendo, la estás afirmando, estás dándole permiso a tu alma para creerla. Y cuando esa frase dice, nadie me ama, soy mejor sin ti, ya no me importa nada, me voy con quien me dé la gana, quiero hacer lo que quiera aunque duela, estás construyendo una teología distorsionada. Estás grabando en tu mente una versión del mundo que contradice el diseño de Dios. Y lo haces con una sonrisa y sin darte cuenta. Porque el ritmo lo disfraza todo. Porque el beat lo hace parecer inofensivo. Pero espiritualmente no lo es. Jesús dijo en Mateo 12:36: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Y qué hay de las palabras que no solo hablamos, sino que cantamos con gozo? David entendía el poder de la música, por eso escribió tantos salmos, porque sabía que una canción podía elevar el alma o hundirla. Sabía que la adoración no era solo un acto de reverencia, sino una declaración de alineamiento espiritual. En el Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Un cántico nuevo no es simplemente una melodía diferente, es una transformación interior que se manifiesta en lo que expresas. Es la evidencia de que has sido cambiado, de que tu boca ahora declara lo que edifica, lo que restaura, lo que glorifica a Dios. Pero hoy en día muchos creyentes todavía se aferran a canciones que nacen de corazones heridos, de mentes confundidas, de almas que no conocen a Cristo. Y lo hacen en nombre de la nostalgia, del gusto musical o de la costumbre. Y sin saberlo se alejan de la atmósfera espiritual que Dios quiere establecer sobre ellos. Porque no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad, mientras exaltas letras que celebran el pecado, el egoísmo o la desesperanza. Santiago 3:10 lo expresa con claridad. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hay canciones que, aunque no digan una sola grosería, están cargadas de un espíritu contrario al Espíritu Santo. Hay letras que parecen románticas, pero en realidad promueven la idolatría emocional, colocando a una persona por encima de Dios. Hay melodías que suenan dulces, pero encierran pactos de tristeza, dolor o autodesprecio. Y cada vez que las cantas, estás firmando espiritualmente un acuerdo con esa atmósfera. Y el enemigo lo sabe. Por eso se alegra cuando miles de personas, incluso creyentes, corean con pasión canciones que siembran rebeldía, confusión o desesperanza. Uno de los pasajes más reveladores sobre el poder del sonido espiritual se encuentra en 1 Samuel 16:23. Dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La música cargada de la presencia de Dios tiene el poder de liberar, pero por lógica inversa, también debemos entender que la música cargada de un espíritu contrario puede oprimir, confundir y enfermar el alma. ¿Cuántas veces has sentido ansiedad sin razón o tristeza repentina después de escuchar cierta canción? No es casualidad, es un efecto espiritual real. Es hora de dejar de pensar que lo espiritual se limita al templo. Lo espiritual está en cada palabra que sale de tu boca, en cada pensamiento que abrazas, en cada melodía que decides permitir en tu ambiente. Jesús dijo en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No puedes adorar a Dios con canciones que exaltan lo contrario a su carácter. No puedes mantener tu alma en santidad mientras alimentas tu mente con letras diseñadas para entretener al mundo,
pero que entristecen al cielo. No se trata de legalismo, no se trata de crear una lista de canciones prohibidas, se trata de discernimiento, se trata de reconocer que el enemigo ya no necesita meterte ideas a la fuerza, solo necesita que las cantes con gusto, solo necesita que las repitas una y otra vez, para que finalmente las creas. La música es una herramienta poderosa porque entra sin permiso, se queda en la memoria, se repite sola, y si no vigilas lo que escuchas, estarás permitiendo que mensajes peligrosos se arraiguen en tu espíritu sin darte cuenta. Efesios 5:19 nos da una instrucción clara, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es un llamado a aburrirse ni a vivir en rigidez. Es una invitación a conectar con lo eterno, a reemplazar el ruido del mundo por el sonido del cielo, a llenar tu casa, tu carro, tus oídos y tu corazón con palabras que sanan, que restauran, que liberan. Porque lo que cantas te transforma. Hay quienes sienten que no logran vencer ciertas ataduras emocionales y no se han dado cuenta de que la música que escuchan es la que fortalece esas cadenas. Otros dicen que no pueden experimentar gozo y no entienden que sus playlists están llenos de lamentos sin esperanza. Pero el cambio empieza cuando decides limpiar el altar de tu mente y consagrar tus palabras. El cambio comienza cuando entiendes que tus labios fueron creados no para repetir lo que el mundo celebra, sino para declarar lo que el cielo aprueba. Y tal vez ahora mismo estás pensando en esa canción, esa que cantas desde hace años, esa que te acompaña en los momentos de dolor o alegría, esa que parece tan tuya, pero que no nació del Espíritu Santo. Tal vez ha llegado el momento de soltarla, de dejar de cantarla, porque no solo estás soltando una melodía, estás soltando una influencia, y cuando lo haces, permites que Dios ponga en tu boca un cántico nuevo. Cuando Satanás no puede detener la adoración, la corrompe. Y cuando no puede callar la boca de los hijos de Dios, intenta dirigir sus palabras hacia himnos disfrazados de belleza que en su esencia glorifican lo que Dios aborrece. Este es el peligro más sutil y por eso el más efectivo, porque lo que se disfraza de arte muchas veces se convierte en una exaltación camuflada del pecado. El enemigo no necesita que niegues a Dios con tu boca para alejarte de su presencia. Solo necesita que declares con ritmo y emoción ideas que contradicen su palabra. Y eso sucede cada día, en millones de labios, cuando sin discernimiento se entonan canciones que, aunque no mencionen blasfemias, presentan una teología envenenada. La canción que hoy desnudamos no lo hace con palabras explícitas de maldad, no habla de violencia ni de inmoralidad evidente, pero es precisamente ahí donde reside su poder destructivo, en la aparente inocencia. Se trata de un tema ampliamente conocido, repetido por generaciones, cantado en momentos de ánimo o de nostalgia, que lleva por título A mi manera. Muchos no conocen su origen ni analizan su contenido, pero cada vez que esa letra se eleva, hay una declaración clara: no necesito a nadie, no me someto a nadie, no me arrepiento de nada, viví como quise, me rebelé contra todos, y eso es lo que celebro. Esta canción, que muchos consideran inspiradora, es en realidad un himno a la autonomía absoluta, una exaltación de la independencia del hombre por encima de cualquier autoridad, incluso la divina. La frase "lo hice a mi manera" no es solo una expresión de decisión, es una afirmación de rebelión. En Isaías 14, 13 a 14 se nos revela el corazón del diablo. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. No dijo que odiaba a Dios, no dijo que se apartaba para hacer el mal, solo dijo que quería hacerlo a su manera. Esa fue la raíz de su caída, el deseo de autonomía, de independencia absoluta, de no rendir cuentas. Esa misma actitud es la que vibra en la letra de esta canción. Cuando alguien canta con orgullo que no tiene arrepentimientos, que no cambiaría nada, que todo lo hizo como quiso, está negando el principio del arrepentimiento, que es central en el Evangelio.
Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El arrepentimiento no es una emoción, es una postura espiritual que reconoce que hay un camino más alto, una voluntad superior, un Señor al cual someternos. Negar la necesidad de arrepentimiento es declarar independencia del reino de Dios. Es cantar, en otras palabras, que el reino no es bienvenido. La música tiene el poder de grabar ideas en el alma sin que el intelecto las cuestione. Cuando alguien dice con melodía que no le importa lo que digan los demás, que resistió los golpes y siguió adelante por sí mismo, se presenta una imagen de fortaleza que aplaude la soberbia. Pero el Evangelio enseña algo radicalmente distinto. Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hacerlo a tu manera no es virtud, es peligro. Es el camino que parece derecho al hombre, pero cuyo fin es muerte, como dice Proverbios 14:12. La independencia sin dirección divina no es libertad, es extravío. Cada estrofa de esta canción es una exaltación del yo, una celebración de la autosuficiencia. No hay espacio para Dios, para corrección, para rendición, para transformación. El apóstol Pablo en Filipenses 3:3 escribió: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero esta canción es una glorificación de la carne. Es una declaración pública de confianza en uno mismo, de orgullo por no haber cambiado, de satisfacción por haber ignorado advertencias. Es lo opuesto a la confesión de un corazón quebrantado. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero en lugar de humillación, esta canción se jacta de la terquedad. Se aplaude por no haberse arrepentido. Y aunque eso pueda parecer fuerza interior, es, desde la óptica del cielo, rebeldía. No toda firmeza es virtud. Hay una firmeza que se opone al Espíritu Santo, una dureza que endurece el corazón al llamado de Dios. Cuando una letra declara que no cambiaría nada, está rechazando la obra del Espíritu que viene precisamente a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, como enseña Juan 16:8. La cultura actual celebra este tipo de canciones porque alimentan una narrativa peligrosa, la del hombre como su propio Dios. La letra no invita a mirar hacia lo alto, no conduce al alma a reflexionar sobre sus errores, no abre espacio para la redención, solo refuerza la idea de que el hombre puede y debe vivir sin corregirse, sin someterse, sin escuchar otra voz que la suya. Esta mentalidad está completamente opuesta a lo que enseña Cristo. Jesús no dijo: hazlo a tu manera. Dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Lo que el mundo canta con gozo, el cielo lo observa con tristeza. Y no es solo el contenido explícito lo que se debe evaluar, es el espíritu que transmite. Primera de Juan 4:1 nos instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Las canciones no son solo palabras y melodías, tienen espíritu, portan una carga espiritual que afecta el alma. Y una canción que declara autosuficiencia, que se enorgullece de su independencia, no puede ser inspirada por el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu incluye mansedumbre, humildad, dominio propio, y ninguna de estas virtudes se encuentra reflejada en esa letra. El reino de Dios no se manifiesta en la autosatisfacción, sino en la transformación. El Evangelio no aplaude al que nunca cambió, sino al que, al ser confrontado por la verdad, fue quebrantado y renacido. Jesús dijo en Lucas 18:14 que el publicano que se golpeaba el pecho pidiendo misericordia se fue justificado, y no el fariseo que se gloriaba de su rectitud. Pero esta canción es el canto del fariseo moderno, satisfecho, orgulloso, sin culpa, sin necesidad de perdón. Es por eso que alegra al enemigo.
porque cada vez que una boca se llena de esas palabras, se aleja un paso más del quebrantamiento necesario para la salvación. No hay neutralidad en lo que decimos, y menos aún en lo que repetimos con melodía. Jesús dijo en Mateo 15:18 que lo que sale de la boca del corazón sale. Y si una canción sale de un corazón rebelde, todo el que la canta está participando de esa rebelión. El canto, en lo espiritual, es pacto. Cada declaración que se hace con emoción y repetición se convierte en acuerdo. Y todo acuerdo que contradice la palabra de Dios se convierte en puerta abierta al engaño. El Evangelio no necesita canciones que glorifiquen al yo. Necesita voces que proclamen la gracia, que celebren el perdón, que exalten la obediencia. Pero mientras la cultura popular repita una y otra vez letras que celebran haberlo hecho a su manera, se seguirá reproduciendo en millones de almas la misma ceguera espiritual que condenó al hombre en el Edén, la de decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. Esa fue la caída, no fue una canción, fue una decisión. Pero hoy esa misma mentalidad ha sido convertida en himno y se canta como si fuera virtud. No se trata de gustos musicales, se trata de discernimiento. No se trata de si el artista fue famoso o si la melodía es hermosa. Se trata del mensaje que se perpetúa. Isaías 5:20 advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hoy hay canciones que el mundo aplaude, pero que el cielo llora. Y esta es una de ellas, porque lejos de conducir al arrepentimiento lleva al alma a enorgullecerse de no haberse rendido. Lejos de conducir a Cristo, exalta al yo. Lejos de invitar a la transformación, celebra la obstinación. Cada vez que una canción te hace sentir que no necesitas cambiar, que tu pasado fue perfecto como fue, que no hay nada que mejorar, estás siendo empujado lejos de la cruz, porque la cruz no es cómoda. La cruz no aplaude la terquedad. La cruz transforma, y todo lo que se oponga a esa transformación debe ser apartado, no por religión, sino por convicción espiritual. Porque si una canción te hace sentir orgulloso de tu independencia de Dios, esa canción no fue inspirada por el cielo. Las palabras no son meras expresiones sonoras, son vehículos espirituales. Cada frase que se pronuncia, cada sílaba que se repite con intención o sin ella, tiene un efecto que va más allá de lo que se ve. En el mundo natural, las palabras comunican. En el mundo espiritual, las palabras crean, atan, desatan, siembran, levantan o destruyen. Esto es un principio divino que no depende de la conciencia humana para activarse. Funciona porque Dios así lo estableció desde el principio. Génesis 1 no comienza con una acción física, comienza con una declaración. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El universo visible fue creado por el poder de una palabra hablada. Y ese mismo principio sigue operando en todo aquel que ha sido creado a su imagen. Proverbios 18:21 no deja espacio para la ambigüedad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras que pronunciamos no solo describen la realidad, la moldean. Cada vez que una boca declara algo, el mundo espiritual lo registra. Y cuando lo que se declara no está alineado con la verdad de Dios, se activa un conflicto invisible. El enemigo conoce este principio. Por eso no necesita que una canción diga abiertamente: niego a Dios. Le basta con que diga: yo tengo el control, no me arrepiento de nada, nadie me dice qué hacer. Le basta con que tú, creado para glorificar a tu Creador, uses tu voz para afirmar conceptos que niegan su autoridad. Lo que se canta se siembra. Lo que se repite con melodía se fija más profundamente que lo que se memoriza sin emoción. Esa es la diferencia entre una frase común y una canción. La música tiene la capacidad de establecer palabras en el corazón con una velocidad y permanencia que supera cualquier otra forma de comunicación. Por eso Dios ordenó a su pueblo que recordara sus mandamientos a través del canto. En Deuteronomio 31:19, antes de que Moisés muriera, el Señor le dijo: escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dios no solo quería que recordaran su ley,
Quería que la cantaran, porque lo que se canta permanece. La canción no es entretenimiento, es instrumento de pacto. Cada letra pronunciada con música tiene el potencial de convertirse en una declaración profética, no porque la melodía tenga poder, sino porque la palabra hablada, cuando se repite con el alma involucrada, establece una atmósfera espiritual. Si el contenido es verdad, se alinea con la voluntad de Dios y fortalece el espíritu. Si es mentira, se convierte en una puerta para la confusión, la ceguera, el orgullo o el pecado. Por eso el Salmo 19:14 ruega al Señor: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que decimos importa, lo que cantamos aún más. Hay canciones que repiten una y otra vez frases como nunca cambiaré, así soy y así moriré, el mundo me hizo así y así seguiré. Frases que en su estructura parecen empoderadoras, pero que espiritualmente son pactos de estancamiento. Son votos sin conciencia que sellan el alma en una forma de vivir que no admite transformación. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero cuando alguien canta repetidamente que no cambiará, está rechazando la renovación. Está profetizando sobre sí mismo que permanecerá igual, aunque la palabra lo llame a ser hecho nuevo. Cuando el alma abraza una canción, su contenido no queda en la superficie, se filtra hacia el pensamiento, se arraiga en la identidad, se convierte en declaración inconsciente del carácter. Esto no es psicología, es verdad espiritual. Lo que se declara con constancia se convierte en convicción. Y toda convicción contraria al Evangelio es una barrera contra la obra del Espíritu. 2 Corintios 4:4 habla de los que tienen el entendimiento cegado por el Dios de este siglo. Y muchas veces esa ceguera no viene por rechazo explícito a Dios, sino por la aceptación repetida de mentiras disfrazadas de fuerza. El enemigo no necesita que te conviertas en blasfemo. Solo necesita que repitas una mentira hasta creerla. Y si lo haces con ritmo, aún mejor. Una canción no necesita ser blasfema para ser peligrosa. Solo necesita alterar la percepción espiritual. Solo necesita presentar como verdad lo que Dios ha declarado falso. Solo necesita afirmar como libertad lo que en realidad es esclavitud. Cuando una letra dice que seguir el deseo personal es lo más importante, está enseñando una doctrina contraria a la cruz. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Pero muchas canciones enseñan exactamente lo opuesto. Enseñan que negarse a uno mismo es debilidad, que arrepentirse es innecesario, que hacer lo que se siente es lo correcto. Y cuando esas ideas se cantan, se convierten en decretos. Y cuando se decretan con gozo, se sellan en el Espíritu. Los salmos fueron escritos para que el pueblo declarara la verdad de Dios. No eran himnos vacíos, eran afirmaciones espirituales, eran profecías cantadas. El Salmo 23, por ejemplo, no es una simple oración, es una declaración continua de confianza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cada línea es una profecía personal, un pacto verbal con el carácter de Dios. Así como los salmos construyen fe, las canciones del mundo construyen fortalezas. Y esas fortalezas, una vez establecidas, son difíciles de derribar, porque se alojan no en la lógica, sino en la emoción. Y lo emocional, cuando no está rendido al Espíritu, se convierte en resistencia. El Evangelio no nos llama a repetir cualquier cosa, nos llama a llenar nuestra boca con palabras que edifiquen, que bendigan, que profeticen alineadas con la verdad. Efesios 4:29 instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. Si esa es la instrucción para lo que hablamos, cuánto más para lo que cantamos. Cada vez que entonas una frase, estás pronunciando algo que puede edificar o corromper. Estás autorizando con tu propia voz el tipo de atmósfera espiritual que deseas habitar. Y cuando esa atmósfera no glorifica a Dios, no es neutral,
se convierte en terreno fértil para la opresión espiritual. Las letras que celebran la desobediencia, la terquedad, el orgullo, la autosuficiencia o el deseo sin control no son simplemente entretenimiento. Son profecías contrarias, son antideclaraciones, son pactos disfrazados. Y el alma que las canta con placer, aún sin saberlo, está entrando en un acuerdo con una visión del mundo que se opone a la visión del reino. El pueblo de Dios no fue llamado a repetir lo que el mundo aprueba. Fue llamado a proclamar lo que el cielo ha establecido. Y cuando esa voz se une a la corriente del mundo, pierde poder, porque no se puede servir a dos señores. Cada vez que el creyente entona letras que lo alejan de la verdad, su autoridad espiritual se debilita. No porque Dios lo haya abandonado, sino porque su boca ya no está alineada con el Espíritu. La fuerza de la declaración profética no reside solo en el contenido, sino en la obediencia del corazón. Santiago 3:11 pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y el versículo 12 insiste: así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que se canta define lo que fluye del corazón, y lo que fluye afecta todo el entorno espiritual. El reino se establece con palabras. Jesús enseñó que la fe se activa cuando hablamos. Marcos 11:23 dice: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho. La fe no se activa con silencio, se activa con declaración. Y si eso es cierto con la verdad, también lo es con la mentira. Lo que se dice con convicción se establece. Por eso es tan importante evaluar no solo lo que se escucha, sino lo que se canta. Porque cantar es participar, es validar, es autorizar. El creyente fue llamado a bendecir con su boca, fue llamado a declarar palabras de vida, fue comisionado para ser profeta del reino. Y ningún profeta puede hablar del cielo mientras entona cantos que celebran la independencia del hombre. No se puede invocar el poder de Dios mientras se glorifica la voz humana como suprema. No se puede caminar en luz mientras se canta en tinieblas. No se puede avanzar en santidad mientras se repite con gozo lo que en esencia niega la cruz. Cuando se canta algo que no está en armonía con el Espíritu de Dios, se levanta una barrera espiritual, y esa barrera, con el tiempo, impide el fluir del discernimiento, porque lo que se canta muchas veces se cree, y lo que se cree sin cuestionar se convierte en fortaleza. Las fortalezas mentales, como enseña 2 de Corintios 10:4, deben ser derribadas con armas espirituales, no carnales. Y una de esas armas es la palabra profética alineada con la verdad. Por eso el enemigo ataca esa área, porque sabe que si logra controlar la declaración del creyente, puede afectar su percepción, su fe y su camino. Es tiempo de tomar conciencia, no solo de lo que se escucha, sino de lo que se pronuncia con música. Porque en cada letra hay una profecía oculta, y cada profecía produce fruto, para vida o para muerte. No todo lo que suena bien viene del cielo. No todo lo que emociona al alma edifica el espíritu. La música tiene una apariencia seductora que engaña si no se la discierne. Puede parecer ligera, entretenida, profunda, incluso conmovedora. Pero si no ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, entonces es solo una envoltura bonita para un contenido que contamina. Porque la contaminación espiritual no siempre entra por lo evidente, sino por lo que se disfraza de belleza, libertad o sinceridad emocional. Es fácil identificar una canción vulgar o descaradamente impía. Lo difícil es reconocer aquellas que parecen neutras, pero están cargadas de oscuridad sutil. El discernimiento espiritual es una urgencia para esta generación, y uno de los campos donde más se necesita es en lo que entra por el oído. Cuando Jesús dijo en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, no estaba hablando solo de sermones, estaba alertando sobre la necesidad de evaluar con atención espiritual todo lo que se recibe,
porque lo que se oye determina lo que se piensa, y lo que se piensa dirige el corazón, y el corazón, si se contamina, se endurece. La contaminación del corazón no siempre viene por la vista. Muchas veces entra como un susurro melódico que se repite tantas veces, que termina aceptándose como verdad. Hay canciones que no llevan una sola palabra obscena, y sin embargo, han sido compuestas desde un espíritu contrario a la verdad. Canciones que presentan el amor como obsesión, que glorifican la pérdida sin redención, que exaltan el deseo como mandato, que dibujan la vida como un viaje sin propósito eterno. Letras que tal vez no blasfeman con la boca, pero niegan a Dios con el mensaje. Porque cuando el contenido de una canción le da al alma una visión de la vida separada del diseño de Dios, ya no es una expresión artística, es una instrucción que desordena, y ese desorden no tarda en manifestarse. Isaías 5:20 declara: «Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Cuando una canción convierte el pecado en algo admirable, cuando normaliza lo que Dios aborrece, cuando suaviza lo que la Biblia denuncia, entonces ya no es arte, es perversión disfrazada. Y el alma que se abre a esa influencia comienza a aceptar conceptos que lentamente erosionan la fe. Porque la fe no se pierde de golpe, se debilita cuando las verdades absolutas de Dios son sustituidas por sentimientos ambiguos, presentados con poesía y acordes agradables. Una canción no viene de Dios solo porque hable de amor. El amor sin verdad no es del cielo. El amor que no corrige, que no guía, que no glorifica al autor de la vida, es un amor adulterado. Primera de Corintios 13:6 dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Toda canción que presenta la injusticia emocional como si fuera romántica, todo canto que convierte el deseo fuera de lugar en un derecho que debe satisfacerse a cualquier precio, está corrompiendo el verdadero sentido del amor. Porque el amor verdadero siempre conduce al orden de Dios, no al caos de los sentimientos. Cuando una canción fortalece el ego humano, cuando sus frases celebran la independencia emocional, cuando sus versos exaltan al individuo por encima de todo, estamos ante una composición que no nace del Espíritu Santo. Porque el Espíritu nunca glorifica al hombre, siempre glorifica al Hijo. Juan 16:14 lo dice con claridad: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si una canción no exalta a Cristo, si en su esencia impulsa al alma a confiar en sí misma y a despreciar el consejo divino, entonces está siendo inspirada por otra fuente. La influencia espiritual de una canción no se mide por su ritmo, sino por su raíz. Y no toda raíz es santa. Algunas melodías nacen de corazones confundidos, dolidos, amargados o llenos de vanidad. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Una boca que canta desde el resentimiento transmitirá amargura. Una boca que canta desde la lujuria transmitirá impureza. Una boca que canta desde la soberbia producirá orgullo. Y cuando esos cantos son recibidos con placer, están contaminando sin que la persona lo note. Porque el espíritu no reacciona de forma inmediata, pero sí absorbe lo que se repite con emoción. Y eso es lo que hace peligrosa a una canción que no viene de Dios. Su capacidad de camuflar el veneno bajo una forma hermosa. Efesios 4:27 dice: «Ni deis lugar al diablo». Y uno de los lugares donde más fácilmente se le da entrada es en el ambiente musical. Porque una atmósfera cargada con letras contaminadas altera el pensamiento, ensucia el ambiente espiritual y debilita el discernimiento. Hay quienes no pueden concentrarse en oración, no porque no tengan fe, sino porque han permitido que en su entorno se reproduzca constantemente un sonido que apaga el fuego interior. Porque lo que se repite con alegría termina sembrando imágenes, ideas y sensaciones que bloquean la conexión con lo divino. Por eso Pablo enseñó que debemos hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19. Porque el alma necesita ser nutrida por sonidos que alineen, no que desvíen. Una canción que niega la esperanza también contamina.
porque el Evangelio es esperanza. El mensaje de la cruz es redención, restauración, nueva vida. Toda letra que pinta la tristeza como definitiva, que presenta el dolor como identidad, que convierte la pérdida en destino, está en directa oposición a lo que Cristo vino a hacer. Salmo 30:11 declara: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Si una melodía afirma lo contrario, está contradiciendo la obra del Señor. Y todo lo que contradice al espíritu de vida no puede edificar, solo puede ensuciar. Cuando el creyente comienza a discernir lo que canta, empieza a limpiar su atmósfera. Y cuando limpia su atmósfera, recupera sensibilidad espiritual, porque el Espíritu Santo no habita en medio de letras que exaltan el pecado. Él se mueve donde hay verdad, humildad y santidad. Romanos 8:6 enseña que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una canción que alimenta la carne, aunque tenga una melodía hermosa, está conduciendo al alma a la muerte interior. Y no hay excusa cultural, artística o emocional que justifique su permanencia en la boca de un hijo de Dios. No hay neutralidad, no hay solo por diversión, no tiene nada de malo. Cada palabra tiene espíritu, cada melodía transporta un mensaje, cada coro que se repite forma parte de una estructura espiritual. Y si esa estructura no está basada en la palabra, entonces se convierte en una fortaleza contraria. Por eso 2 Corintios 10:5 nos llama a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Muchos de esos argumentos no se presentan en libros o discursos. Se cantan, se bailan, se celebran con alegría, sin saber que son parte del engaño. La contaminación espiritual a través de la música es progresiva. No ocurre en un instante. Comienza con una concesión pequeña, una frase que no suena tan mal, un ritmo que distrae de la letra, un hábito que se instala lentamente. Pero con el tiempo, el alma se habitúa a una narrativa que ya no confronta. Y cuando la confrontación desaparece, la transformación se detiene, porque nadie cambia sin ser incomodado. Y si la música solo consuela la carne, sin edificar el espíritu, entonces está funcionando como un anestésico espiritual que adormece el crecimiento. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si en eso debemos pensar, en eso debemos cantar, porque el pensamiento y la declaración están ligados, porque lo que se canta se internaliza, porque lo que se internaliza se convierte en visión, y toda visión que no nace de la palabra termina llevando al alma por caminos sin destino eterno. El alma que ha sido redimida no puede celebrar lo que ofende a su Salvador. No puede repetir con gozo frases que niegan el arrepentimiento, que glorifican la desobediencia, que exaltan el ego, que promueven una visión de la vida sin eternidad. Toda canción que hace eso, aunque tenga millones de reproducciones, aunque gane premios, aunque conmueva los sentidos, es una fuente de contaminación. Y cuando esa fuente se convierte en parte habitual del ambiente, entonces la sequedad espiritual, la falta de discernimiento y el alejamiento del fuego de Dios no tardan en llegar. El sonido que permites en tu vida moldea tu atmósfera, y tu atmósfera espiritual determina tu sensibilidad a la voz de Dios. Una canción puede ensuciarte por dentro sin que te des cuenta, porque no siempre hay rechazo inmediato, a veces hay placer, y ese placer es el veneno, porque el pecado no comienza con dolor, comienza con satisfacción, y si no se discierne, se convierte en esclavitud. Hay cantos que no solo agradan a Dios, sino que lo atraen. Palabras que, al ser entonadas con reverencia y entendimiento, no solo llenan el ambiente, sino que estremecen el cielo. Porque la adoración verdadera no es un sonido bonito, es un lenguaje del Espíritu. Dios no se impresiona por la calidad vocal, por la instrumentación o la creatividad artística. Él se agrada del corazón que canta en verdad. Juan 4:23 lo establece con claridad. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso significa que no toda adoración es aceptada y que lo que muchos consideran espiritual puede ser solo emocional si no está sustentado por la verdad. No se trata de cantar acerca de Dios, sino de cantar con conciencia delante de Él. El tipo de música que agrada al cielo es la que está cargada de reverencia, verdad bíblica, humildad y fe. Los cánticos que nacen del espíritu regenerado, que brotan de un corazón limpio, son los que provocan movimiento en lo celestial. El Salmo 22:3 declara que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y no es una metáfora, es una realidad espiritual, porque cuando el pueblo de Dios alza su voz con palabras santas, llenas de rendición y dependencia, la atmósfera cambia. No porque la música tenga magia, sino porque tiene pacto. Porque cada palabra cantada en línea con la palabra es como incienso que sube al trono. Desde el principio Dios diseñó la música como una expresión de conexión divina. En Éxodo 15, después del cruce del Mar Rojo, Moisés y los hijos de Israel entonaron un cántico que no solo recordaba la victoria, sino que glorificaba la intervención de Jehová. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este tipo de canto no busca entretener, busca exaltar. No gira en torno al hombre, sino que pone toda la atención en el poder, la justicia y la fidelidad de Dios. Ese es el patrón que agrada al cielo, palabras que reconocen su autoridad, su obra, su presencia. La Biblia está llena de ejemplos de cánticos que agradaron a Dios. El cántico de Ana en 1 Samuel 2 no fue simplemente una expresión de alegría por un hijo, fue una exaltación de la soberanía de Dios sobre la vida, la muerte, la riqueza, la exaltación y el juicio. Ana cantó doctrina, cantó verdades eternas. No fue un desahogo emocional, fue una proclamación espiritual. En el Nuevo Testamento, María entonó un cántico similar al recibir el anuncio del Salvador. Su voz no se centró en su experiencia personal, sino en la misericordia del Altísimo y en el cumplimiento profético del reino. La música que agrada a Dios es así, centrada en Él, fundamentada en su palabra, saturada de honra y temor reverente. En Apocalipsis 5, los seres vivientes y los ancianos se postran delante del Cordero y entonan un cántico nuevo, un canto que proclama: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. No hay espacio para exaltación humana, no hay frases de autoayuda espiritual, hay profundidad, hay verdad, hay reconocimiento del sacrificio de Cristo. Esos son los cantos que estremecen los cielos, porque no nacen del alma, sino del Espíritu, porque no buscan aceptación humana, sino gloria divina. Y así como la Biblia describe los cánticos que agradan a Dios, también nos da claves prácticas para componerlos, entonarlos y discernirlos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto significa que la música no es solo adoración vertical, también es enseñanza horizontal. Lo que se canta debe edificar al que lo oye, debe instruir, corregir, guiar. Una canción no es buena solo porque nos conmueve, es buena porque nos transforma, porque alinea nuestro corazón con la verdad eterna. Es importante también señalar que hay canciones que están directamente mencionadas en la Escritura como parte del mover de Dios. En el Salmo 96:1 se nos ordena: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Y en Apocalipsis 14:3 se describe a los redimidos cantando un cántico que nadie más podía aprender. Eso revela que la adoración verdadera no es una fórmula repetida, sino una respuesta espiritual viva, activa, revelada. Una canción puede ser vieja en melodía, pero nueva en espíritu, porque lo que la hace viva no es su fecha de composición, sino la unción con la que se entona y la verdad que proclama.
Cuando una canción está impregnada de verdad bíblica, se convierte en un canal de libertad, como sucedió con Pablo y Silas en la prisión. Hechos 16:25 dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ese cántico no era entretenimiento, era guerra espiritual, era declaración de fe en medio del dolor, era sonido celestial en un ambiente de oscuridad. Y ese tipo de cántico no solo agrada a Dios, también desata su intervención. Hoy existen canciones que llevan ese mismo espíritu, letras que honran al Cordero, que exaltan la cruz, que presentan la gracia sin diluir la verdad, que proclaman la necesidad de arrepentimiento, santidad, obediencia y fe. Una de ellas, basada directamente en las Escrituras, es el Cántico de Moisés, adaptada por muchos ministerios en versiones contemporáneas que conservan la profundidad de Éxodo 15. Este tipo de música no solo recuerda lo que Dios hizo, sino que reafirma lo que Él sigue haciendo. Son canciones que no pasan, porque están llenas de eternidad. Dios busca adoradores, no consumidores. Y la música que Él recibe no es la que más se vende, es la que más lo glorifica. Lo que agrada al cielo no es lo que emociona al mundo, es lo que honra su santidad, lo que declara su majestad, lo que lleva a sus hijos a doblegarse en reverencia, a alzar sus manos en rendición y a abrir su boca para proclamar que no hay otro nombre como el suyo. Esas son las canciones que nacen del Espíritu y que regresan al trono como ofrenda viva. La adoración verdadera no es solo un acto devocional, es una herramienta de guerra, no es una expresión pasiva, es un arma activa que desestabiliza las estructuras del enemigo y fortalece el corazón del creyente en medio de la batalla. En el mundo natural, levantar las manos puede parecer señal de rendición. Pero en el reino espiritual, levantar las manos en adoración es señal de autoridad, de posición, de alineación con el cielo. Porque cuando el alma se rinde a Dios en alabanza, el infierno tiembla. No por el sonido, sino por la posición espiritual que esa adoración representa. El enemigo no teme la música, teme la adoración que nace de un corazón alineado con la verdad. Por eso no ataca el ritmo, ataca la intención. No resiste la melodía, resiste la consagración. Cuando un hijo de Dios canta lo que cree y cree lo que canta, entra en una dimensión espiritual donde las cadenas comienzan a romperse. En 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentaba una amenaza militar que superaba las fuerzas de Judá, el Señor no les dio una estrategia de armas, sino una instrucción espiritual: adorar. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir emboscadas. 2 Crónicas 20, 22. La batalla fue ganada no por la fuerza, sino por la alabanza. Este principio no cambió con el tiempo, sigue vigente. Cada vez que el creyente abre su boca para exaltar a Dios en medio de la opresión, se activa una respuesta del cielo, porque la adoración verdadera no se basa en emociones, se basa en convicción. No se expresa solo cuando todo está bien, sino sobre todo cuando la oscuridad parece más densa. En esos momentos, cuando en lugar de quejarse el alma canta, se produce una invasión divina en el campo de batalla, porque la adoración es la evidencia de que el enemigo no logró cambiar tu enfoque. Y si no logra cambiar tu enfoque, no puede robar tu fe. Hechos 16 lo demuestra con una contundencia espiritual que no puede ser ignorada. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, con heridas aún abiertas y cadenas en los pies, no eligieron guardar silencio ni lamentarse. Eligieron cantar, eligieron hacer resonar en ese calabozo un sonido que desafiaba las tinieblas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hechos 16, 25 a 26. La tierra respondió a la adoración. Las prisiones no resistieron ese sonido, porque no eran solo notas. Eran declaraciones espirituales que activaron el poder sobrenatural de Dios. El infierno no teme al arte, pero sí tiembla ante la fe. Y cuando la fe se convierte en canción, el ambiente cambia. Las cargas se disuelven. Las fortalezas mentales comienzan a romperse. El temor pierde su fuerza.
La adoración no es evasión, es confrontación espiritual. Es el acto de mirar al cielo mientras todo alrededor se sacude. Es proclamar la grandeza de Dios cuando la lógica grita que te rindas. Por eso la Biblia llama a la adoración un sacrificio. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque muchas veces alabar cuesta, y es precisamente ese costo lo que convierte la adoración en un arma efectiva. Las canciones inspiradas por el Espíritu no solo edifican, también capacitan. Son herramientas de batalla, preparan el corazón para resistir, sintonizan la mente con la verdad de Dios, reordenan las emociones que el enemigo intenta agitar. Cuando un creyente entona palabras que exaltan la santidad, la soberanía, la fidelidad y el poder de Dios, su atmósfera espiritual se purifica. El caos interno cede, la ansiedad pierde su voz. El temor es sustituido por confianza. Y no es una fórmula, es una realidad espiritual diseñada por Dios mismo. Por eso el enemigo trabaja tanto para infiltrar el sonido del mundo en la vida de los creyentes. Porque sabe que mientras canten sus letras, no pelearán con las armas del reino. Porque sabe que una boca ocupada repitiendo canciones vacías no tendrá fuerza para declarar la palabra. Y si no hay declaración de verdad, no hay avance espiritual. Por eso la adoración verdadera es un arma, porque silencia las voces que desvían y activa el poder de lo eterno. Apocalipsis 12:11 revela una clave poderosa sobre cómo vencen los redimidos. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa palabra no es cualquier palabra, es una declaración basada en lo que Cristo ha hecho. Y cuando esa declaración se convierte en adoración, el poder se multiplica. Porque adorar no es solo cantar, es testificar con melodía, es proclamar lo que se cree, es declarar la fidelidad de Dios aun cuando las circunstancias digan lo contrario. La adoración como arma no funciona desde la emoción, funciona desde la verdad. No se trata de cantar fuerte, se trata de cantar con convicción, no se trata de hacer ruido, se trata de alinear el corazón con la voluntad de Dios y abrir la boca con entendimiento. Cuando eso sucede, la atmósfera espiritual responde. El enemigo no puede resistir un cántico que exalta al Cordero, porque ese cántico proclama su derrota, porque ese cántico le recuerda que ya no tiene autoridad sobre un corazón que ha sido comprado con sangre, porque ese cántico es un eco del cielo que lo expulsa de todo terreno donde se quiera esconder. La adoración verdadera es una espada, no se oxida, no se dobla, no falla, porque ha sido templada en el fuego de la palabra y empuñada por corazones redimidos. Y cada vez que esa espada se levanta en medio de la batalla, el cielo se alinea, el alma se fortalece y el enemigo retrocede. Todo lo que cantas te moldea, pero todo lo que adoras te define. Y cuando entiendes esto, ya no puedes permanecer neutral frente a lo que suena en tus labios, porque lo que repites con melodía, tarde o temprano, se transforma en convicción. Y las convicciones construyen destino. No es una exageración afirmar que hay canciones que sellan pactos invisibles, ni es una exageración decir que lo que entonas puede estar alimentando la atmósfera del enemigo o trayendo a tu vida una dimensión de luz que libera. Este discernimiento no es un lujo espiritual, es una urgencia. No puedes seguir caminando con Dios mientras tu boca se deleita en letras que lo niegan. No puedes avanzar en tu propósito mientras celebras con ritmo y emoción todo aquello que Él vino a destruir. Porque la guerra por tu alma no solo se libra en las tentaciones evidentes, también se libra en los susurros disfrazados de canciones. Cada letra tiene una raíz y cada raíz produce fruto. La pregunta es, ¿el fruto que brota de lo que cantas está dando gloria al trono o está fortaleciendo tu carne? Esa es la verdadera medida de una canción. Este no es un llamado a religiosidad, sino a profundidad. No es una invitación a censurar el arte, sino a despertar tu espíritu. Porque no fuiste diseñado para entretenerte con lo que contamina, sino para alinearte con lo que transforma. Tu voz tiene un peso en lo espiritual
Y si tu boca fue creada para declarar su gloria, no puede ser usada para repetir mentiras disfrazadas de melodía. Hay poder en lo que cantas, pero también hay consecuencia. Y el cielo lo registra todo. La verdadera libertad no está en cantar lo que quieras, sino en tener la sabiduría para elegir lo que edifica. Porque cuando comprendes el impacto eterno de tus palabras, dejas de ver la música como fondo emocional y empiezas a verla como altar. Y un altar no se comparte con lo profano. Un altar no se llena de frases que exaltan el orgullo, la desobediencia o la sensualidad. Un altar es santo, y si tú eres templo del Espíritu, entonces cada palabra que sale de tu boca debe reflejar la gloria de aquel que habita en ti. No estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo es tu guía y su presencia en ti puede enseñarte a discernir. Él no te lleva al silencio, sino al sonido correcto. Él no te quita la canción, te entrega una nueva. Una que sana, que restaura, que limpia el ambiente espiritual y renueva tu mente. Una que no solo toca tus emociones, sino que transforma tu interior. Hay un sonido celestial disponible para ti, pero debes soltar primero el eco del mundo que llevas dentro. Hoy es el momento para hacer un cambio radical, no desde la obligación, sino desde la revelación. Si has entendido lo que está en juego, sabrás que ya no puedes cantar lo mismo. Ya no puedes llenar tu alma con lo que el enemigo diseñó para distraerte de tu propósito. Hay una canción en la Biblia que está esperando ser tu declaración. Un cántico que no pasa de moda porque fue inspirado en el trono. Una letra que no contamina, sino que despierta. Una melodía que no apaga tu fuego, sino que lo aviva. Tienes una elección delante de ti. Puedes seguir entonando lo que el mundo aplaude, o puedes levantar tu voz con lo que el cielo honra. Puedes repetir lo que agrada al infierno, o puedes cantar lo que estremece los cielos. Hoy Dios te llama a decidir qué sonido llevarás en tus labios, porque lo que cantas no solo habla de ti, también determina a quién estás glorificando. ¿Y tú qué voz vas a levantar?